Y está en línea con nosotros, tenemos el gusto de saludar a Federico Storani, referente de la UCR, ex ministro del Interior, ex diputado nacional. Gracias, Storani, por atendernos. ¿Cómo le va Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por charlar con nosotros. Queremos saber un poco cómo quedó parada la UCR después de las primarias, en una instancia electoral donde buena parte del interés partidario tenía cifradas sus expectativas en la fórmula que tenía Horacio Rodríguez Larreta y que integraba como precandidato a vice un importante dirigente del partido como es Gerardo Morales, que queda en el camino. La idea sería que nos comente un poco qué expectativas tiene la UCR después de ese resultado para las elecciones de octubre. Bueno, como usted bien refiere, y además me comprende porque yo, por supuesto, me identifiqué y trabajé para esa fórmula, la fórmula encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y por el presidente del Comité Nacional del Partido, Gerardo Morales, por una cuestión elemental, porque creo que en principio enunciaban aquello de o terminamos con la grieta en la Argentina o la grieta termina con la Argentina, y bueno, se está cumpliendo un poco, lamentablemente. Yo creo que hay que desterrar la descalificación, el discurso del odio y buscar consensos que permitan encontrar políticas de Estado que trasciendan en el tiempo, y para eso hay que generar canales de diálogo, de comunicación y construcción colectiva. Eso fue lo que nos animó, y en este momento es un debate en curso que se está dando justamente en el radicalismo, entre aquellos que obviamente se alinean de manera incondicional con quien ganó en esa interna, en esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y quienes pensamos que tienen que discutirse muchos contenidos que no profundicen la mal llamada grieta que nos ha conducido a una situación muy negativa. Storani, me parece interesante el planteo de llevarlo al escenario de la grieta, sobre todo en un día como hoy o en esta semana donde se ha cumplido un año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es cómodo, es sencillo compartir un espacio político con dirigentes que no han condenado, por ejemplo, ese ataque, como el caso de Patricia Bullrich? Bueno, yo voy a hablar por el caso nuestro. En mi caso, ese día yo recuerdo tenía una entrevista con colegas de ustedes y felizmente fue una coincidencia, felizmente ese hecho nada más fue una coincidencia, porque me pude expresar de manera abierta y rotunda y después lo hice de manera pública también, a través de distintos medios. Es un hecho absolutamente repudiable y en su momento califiqué como que en caso de haberse consumado podríamos haber estado ante la antesala de una situación de confrontación general, de una situación de guerra civil casi. Por lo tanto, hoy hay que reiterar lo que fue un intento de magnicidio absolutamente repudiable y exigir la profundización de la investigación para que el mismo se esclarezca. Storani, comparte conmigo que de alguna manera la dirigencia termina desinteresada de esta causa, del componente político de esta investigación, como que los temas se van sucediendo y bueno, está bien, pasó algo hace tiempo, quiero decir, no pareciera haber tomado una dimensión, insisto de nuevo, hay una cuestión más a nivel dirigencial, pero pareciera como que estamos sumergidos permanentemente en problemas y los avatares de la economía nos dejan de lado la dimensión de esto que sucedió hace un año. ¿Le parece que la dirigencia política, por supuesto usted hizo la aclaración de cuál fue su propio pronunciamiento en aquel momento, pero han tomado debida nota o están todavía atontados con este tema? No, creo que han sido... A ver, cuando yo me refiero a desterrar el discurso del odio, es porque cuando permanentemente se intenta descalificar al adversario,
se niega la esencia de la democracia, que es diálogo, que se puede tener todos los disensos, pero dentro del pluralismo, el respeto, la tolerancia y la convivencia. Y cuando eso va en escalada, primero es una escalada verbal y luego puede terminar en estos episodios. Lo hemos conocido en otros momentos en el mundo y no hay para nada que restarle importancia. Al contrario, estamos en un momento muy grave. Podría haber sido un hecho extremadamente grave que felizmente no se pudo consumar y efectivamente no se le dio la trascendencia porque también cayó el mismo episodio en la grieta, algunos que lo subestimaban, otros que decían que no había existido, otros que decían que había sido armado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es un tema que está vigente, que debe ser esclarecido y que por supuesto es una muestra cómo una sociedad se va anestesiando ante situaciones extremadamente graves que pueden poner en riesgo el propio sistema democrático. Storani, ¿cómo le va? Victoria Lee por saludar. ¿Cómo está? Le quería consultar sobre sus manifestaciones a favor o en escenarios hipotéticos de balotaje entre o Milei o Massa, sus expresiones a favor de inclinarse por Massa o por Santoro, en esos casos. Por un lado, le quería consultarle si eso solo responde a una expresión de voluntad propia o una idea propia, o si está planteando esto en términos de la dirigencia radical, y si esa discusión se está dando más bien como dentro de la coalición o más como espacio del radicalismo. Bueno, vamos a ser por de pronto cautos en qué sentido. Todavía no se ha dado la primera vuelta y la pregunta era en caso de que se diera un escenario u otro. Uh-huh. Se acaba de conocer el escrutinio definitivo y el escrutinio definitivo acerca aún más las posiciones de los tres candidatos, ¿no? Así, uh-huh. Sí. En apenas menos de 3 puntos está la diferencia de 3 candidatos. Sí. Cuando yo respondí esto que usted dice, efectivamente, es cuando me daban el escenario de la posibilidad de una segunda vuelta entre Milei y Massa. Y claro, yo ahí señalo claramente que en ese caso, por defensa propia, pero no es propia, sino por defensa de la democracia, de las instituciones, de un sistema, claramente me inclino por el candidato del gobierno, porque en este caso, aún con todas las diferencias que puedo tener y que las tengo, sin duda alguna, da mucho más garantías que el salto a vacío que significa todas las propuestas que trae Milei, que no tiene nada de nuevo, sino que es la restauración de un proyecto muy anacrónico, donde aparecen personajes que fueron descollantes, digamos, en la época del menemismo, que desde mi punto de vista produjo un enorme atraso para el país. Uh-huh. Y respecto a Santoro, digo, porque ahí sí el escenario es más de elección general. Bueno, yo señalé en ese momento que si votara en Capital no votaba claramente por Jorge Macri, uh-huh, teniendo en cuenta sobre todo que una elección que resultó ser prácticamente un empate tuvo un gesto de sectarismo manifiesto. Además, él reconoce la jefatura de su primo, de Mauricio Macri, que le hace indisimulados gestos de acercamiento a Milei. Entonces, puedo interpretar, o estoy exagerando, cuando hay presenta una disconformidad con Macri, con el rol que está cumpliendo dentro de la coalición. Sí, claramente, por supuesto. Primero, no reconozco ningún liderazgo, lo hemos dicho muchísimas veces. Yo creo que cuando él plantea que quiere hacer lo mismo, pero más rápido, creo que en cierto modo piensa que el instrumento para hacer eso que él quiere puede ser el propio Milei, y obviamente yo estoy en las antípodas de eso. Storani, estamos hablando con Federico Storani, dirigente del radicalismo. Yo siempre es una pregunta recurrente para mí cuando hablo con referentes de la UCR y se va constatando que en el paso del tiempo, en lugar de opacarse la figura de Mauricio Macri, termina cobrando siempre un poco más de preponderancia y dejando de lado a otras estructuras de Juntos por el Cambio, entre ellas el radicalismo. ¿Habrá llegado el momento de plantearse la continuidad dentro de Juntos por el Cambio o le parece que es inexorable que eso continúe? No, pero lo que sí está claro es que ahora ya hubo reglas de juego, hubo una primaria que se resolvió,
hay que respetar esa primaria y que este debate va a ser inmediatamente posterior. Pero no, es un debate en curso. Así como en su momento hubo una convención que gestó esto, también puede darse lo contrario, la necesidad de ser más coherentes con nuestra identidad, con nuestra historia. Nosotros nos identificamos como un partido socialdemócrata moderno, es lo que aspiramos a hacer, una mayor sensibilidad social, y cada vez las diferencias se hacen más manifiestas. Es decir, que en un cónclave partidario usted imagina un escenario, o por lo menos apoyaría eventualmente, digo, con la foto de hoy, un escenario de ruptura, de salida de la UCR de Juntos por el Cambio. Apoyaría lo que es que el radicalismo recupere su identidad, esto es defensa de lo nacional, mayor sensibilidad social, ejemplaridad en las conductas, como lo tuvieron nombres como Arturo Illia, como el propio Raúl Alfonsín y tantos otros que nos han identificado, y también buscar afinidades con aquellos que tengamos, buscar cercanía con aquellos que tenemos más afinidades políticas e ideológicas. Y esas disconformidades que señala dentro de la coalición, ¿con qué dirigentes ha podido, compartir el pesar por lo pronto? Digo, o sea, ¿lo ha charlado con Morales, lo ha charlado con Lustó? ¿Con qué sectores ha tenido la posibilidad o encuentra más consenso? No, en general las conversaciones estas atraviesan al radicalismo, eso es bastante visible, ha habido expresiones de distintos lados, incluso el presidente del Comité de la Juventud Radical de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expresó públicamente. Sí. Pero para ser franco, la mayor cercanía se da con tres grandes fundaciones que tienen una importancia desde el punto de vista doctrinario del radicalismo, que es la Fundación Karakachov, que es en homenaje a un militante nuestro, como todos ustedes saben, asesinado durante la dictadura militar, la Fundación Ricardo Rojas, que dirige Juan Manuel Casella, y la Fundación Arturo Illia. Esas tres fundaciones son como el paraguas en este momento que está alimentando este debate dentro del radicalismo. Storani, para terminar, usted que es un hombre que ha visto de cerca el desarrollo de la UCR a partir de la recuperación de la democracia, ¿qué sabor de boca le queda con una primaria electoral que deja como las dos alternativas más votadas a Javier Milei como la más votada y a Patricia Bullrich por otro, con un caudal tan importante de votos? Bueno, pongo énfasis en esta primera, que es la de Milei, porque yo creo que es un salto al vacío, como dije antes, disfrazado de nuevo de cambio cuando es una política muy anacrónica. Ser negacionista del calentamiento global, endiosar el mercado a punto tal de plantear lo que sea libre para la venta de armas o de órganos humanos, retroceder al siglo XIX o antes para eliminar la gratuidad de la enseñanza para sustituirlo por un voucher, como la ley 1420, por ejemplo, me parecen cosas absolutamente intolerables, y podría agregar también la actitud muy autoritaria que manifiesta cuando es requerida alguna opinión que le incomoda. Entonces, ese perfil y sus apoyos internacionales, Vox en España, Bolsonaro en Brasil, claramente me hacen repudiar esa alternativa. Storani, le agradecemos muchísimo por su tiempo aquí en Toma y Daca. Gracias a ustedes. Hasta luego. Federico Storani, ex ministro del Interior, ex diputado nacional, un referente del radicalismo, creo yo que queda como un título importante para ir destacando, que llega la hora, desde la perspectiva de Storani, de reevaluar la continuidad de la UCR dentro de Juntos por el Cambio.